Hola, ¿alguna vez se han preguntado cómo es que las aplicaciones organizan miles o hasta millones de usuarios o productos? Bueno, la respuesta empieza justo aquí. Hoy vamos a construir el esqueleto de cualquier base de datos. Sí, vamos a aprender a crear nuestras propias tablas en SQL y desde cero. Así que, empecemos. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para convertir un montón de datos sueltos en un sistema súper ordenado? La buena noticia es que no es tan complicado como suena. En los próximos minutos vamos a desvelar todo el proceso paso a pasito. A ver, para que quede claro, hay que pensar en esto como si estuviéramos construyendo una casa. Antes de poner las paredes o el techo, ¿qué necesitamos? Los cimientos. Bueno, en el mundo de los datos, esos cimientos son las tablas. Es el primer paso, el fundamental, para darle una estructura de verdad a toda nuestra información. Y la herramienta para construir estos cimientos es, la verdad, sorprendentemente sencilla. Es un comando, una orden que se llama Create Table. Es como decirle directamente a la base de datos, oye, necesito un nuevo espacio para guardar cosas, hazme un hueco, así de simple. Esas dos palabritas mágicas lo inician todo. Pero claro, como en cualquier construcción, no podemos empezar a poner ladrillos así nomás, a lo loco. Primero, necesitamos un plano. En SQL, este plano significa definir las columnas, o sea, preguntarnos qué tipo de información vamos a guardar aquí. ¿Van a ser nombres, precios, fechas? Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Y aquí es donde vemos lo lógico que es SQL. La estructura se divide en tres partes muy sencillas. Primero, la orden, Create Table. Segundo, le ponemos un nombre a nuestra tabla para poder identificarla. Y tercero, y esto es clave, definimos entre paréntesis las columnas diciendo no solo cómo se llaman, sino qué tipo de dato van a guardar. Esto es súper importante para que la base de datos sepa si tiene que esperar texto, un número o una fecha, y así lo pueda guardar de la forma más eficiente posible. Y aquí lo tenemos en acción. Con esta única línea de código, acabamos de crear una tabla llamada Productos que tiene una columna para el nombre y que va a aceptar texto. Y listo, ya tenemos nuestro contenedor vacío preparadito para recibir información. Así de sencillo. Genial, el contenedor ya está construido, pero a ver, una estantería vacía no es muy útil que digamos, ¿verdad? Ahora viene la parte divertida, empezar a llenarla con datos de verdad. Y para eso tenemos otro comando que es igual de intuitivo. Insert into. Es que literalmente significa insertar dentro de. Le decimos en qué tabla queremos meter los datos y después simplemente se los pasamos. Este ejemplo es perfecto para entenderlo. Le decimos insert into productos y con la palabra values, o sea, valores, le pasamos la lista de los productos que queremos añadir. Hay que fijarse cómo cada grupito entre paréntesis se va a convertir en una nueva fila dentro de nuestra tabla. Y voilà, este es el resultado. Nuestra tabla productos acaba de cobrar vida. Ya no es solo una estructura vacía, ahora tiene 3 registros, cada uno en su propia filita, perfectamente organizados bajo la columna nombre. ¡Fantástico! Muy bien, ya vimos toda la teoría, que está genial. Pero ahora es el momento de la verdad, ¿no? Vamos a ver si todo quedó claro con un pequeño desafío para ensuciarse un poco las manos con el código. El desafío es este. Primero, crear una tabla nueva que se llame alumnos. Esta tabla solo necesita una columna, nombre, que sea de tipo text. Y una vez creada, hay que meter un solo registro, un alumno con el nombre Lucía. Tómense un segundito para pensar. ¿Cómo combinarían los dos comandos que acabamos de ver? ¿Lo tienen? A ver, no hay que preocuparse si no salió a la primera, ¿eh? Lo importante es intentarlo. Vamos a revisar la solución juntos. El primer paso, por lógica, es crear la estructura, ¿no? Usamos Create Table Alumnos y entre paréntesis le decimos que queremos una columna nombre de tipo text, exactamente igual que hicimos con la tabla de productos. Y el segundo paso, meter el dato. Con Insert into Alumnos le pasamos el valor Lucía. Un detallito aquí. ¿Ven que especificamos la columna nombre antes de values? Esta es una muy buena práctica, sobre todo cuando las tablas tienen muchas columnas, porque así nos aseguramos de que cada dato va justo a donde tiene que ir. Y como ven, el punto y coma del comando anterior simplemente separa las dos instrucciones. Y así de fácil es empezar a construir bases de datos. Ya se dominan los dos comandos más fundamentales, Create Table e Insert Into. Y para terminar queda una pregunta en el aire. Si esta fuera una tabla de alumnos de verdad, ¿qué otras columnas le pondrían para que fuera más útil? Quizás el apellido, la edad, el curso en el que están. Las posibilidades son infinitas.
Y ese es el primer paso para diseñar bases de datos mucho más complejas. Hasta la próxima.